A ver, si les digo Edad Media, ¿qué se nos viene a la mente? Probablemente oscuridad, ¿no? Ignorancia, superstición, sobre todo cuando hablamos de medicina. Pero, ¿y si esa imagen no fuera del todo correcta? ¿Y si, en medio de esa supuesta penumbra, en realidad se estuvieran encendiendo las primeras luces de la medicina moderna? Bueno, esa es la pregunta que nos va a guiar en este recorrido. Juntos vamos a poner a prueba esa idea de los siglos oscuros para descubrir una historia que, créanme, es mucho más compleja y fascinante. Es una historia de innovación, sí, pero también de colapso y al final de un renacimiento inesperado. Para entender esto tenemos que viajar en el tiempo justo a la caída del Imperio Romano, porque ahí pasa algo clave. El conocimiento médico no es que desaparezca, sino que se parte en dos, toma dos caminos, radicalmente distintos. Como vemos aquí, en Occidente, el enfoque se volvió súper espiritual, todo giraba en torno a la fe. Mientras tanto, en Oriente, la ciencia no solo se cuidó, floreció. Y esta división nos lleva a nuestra primera gran comparación. Dos filosofías completamente opuestas que definieron la salud durante siglos. Una se enfocaba en el consuelo del alma y la otra en la sanación del cuerpo. En la Europa medieval, con todo el caos de las estructuras civiles derrumbadas, los monasterios se convirtieron, digamos, en los guardianes del saber. Pensemos que los monjes eran de las pocas personas que sabían leer y copiar textos antiguos. En sus propios huertos cultivaban plantas medicinales, creando así los primeros hospitales, aunque en un sentido muy básico. Pero, ojo, lo más interesante aquí es la filosofía que había detrás de todo esto. La caritas. Como dice la diapositiva, la enfermedad se entendía como una prueba divina. ¿Y esto qué significa? Pues que el objetivo principal no era tanto erradicar la dolencia, sino cuidar el alma del paciente, darle consuelo. O sea, el cuidado espiritual estaba por encima de la cura física. Y esta idea marcó la medicina occidental por siglos. Ahora, mientras esto pasaba en Europa, en el mundo islámico se estaba viviendo una auténtica revolución. Allá, el conocimiento antiguo de Grecia y Roma no solo se tradujo y se guardó con mucho celo, sino que se usó como un trampolín para una era de una innovación científica increíble. Y el mejor ejemplo de este salto adelante es el Vimaristán. A ver, olvidémonos de la idea de un simple refugio, nada que ver. Estos eran los verdaderos precursores de nuestros hospitales modernos. Imagínense lo avanzado que era tener salas separadas para distintas enfermedades. Eso es una noción básica de control de infecciones. Además, tenían farmacias internas y programas para formar a nuevos médicos. Eran centros de ciencia y curación de verdad. Y claro, de estos centros salieron verdaderos gigantes intelectuales. Al-Razi, por ejemplo, fue un pionero total en la observación clínica. Fue el primero en diferenciar claramente la viruela del sarampión. Y luego estaba Avicena, o Ibn Sina, un personaje cuyo trabajo iba a cambiar la medicina para siempre. Su gran obra, El Canon de la Medicina, era una enciclopedia tan completa que se convirtió en el libro de texto de referencia absoluta. Y no solo en el mundo islámico. Una vez que se tradujo al latín, dominó la educación médica en Europa por, ahí lo ven en pantalla, 600 años. Es casi imposible exagerar lo importante que fue. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo es que todo este conocimiento tan avanzado regresó a Occidente? Bueno, ese es el siguiente capítulo de esta historia. Es el momento en que las semillas plantadas en Oriente empiezan a brotar, ahora sí, en suelo europeo. El cambio de verdad empezó a notarse a partir del siglo XII, con una explosión de nuevas instituciones de aprendizaje. La Escuela de Salerno en Italia fue pionera, como vemos, al ser la primera facultad de medicina laica. Y de ahí, rapidito le siguieron otras potencias académicas como Montpellier, París y Bolonia. La medicina, poco a poco, empezaba a profesionalizarse. Pero esta profesionalización creó una división muy marcada. Por un lado, teníamos al médico con título universitario, un intelectual que trabajaba con textos y que rara vez tocaba a un paciente. Por el otro, al barbero cirujano, un artesano que aprendía su oficio con las manos, haciendo los procedimientos prácticos como amputaciones o extracciones. Eran dos mundos que casi no se mezclaban. De hecho, el icónico poste de barbero que conocemos hoy es una reliquia de esta época. El rojo simboliza la sangre de las sangrías y cirugías, y el blanco, las vendas que se usaban para detenerla. Un recordatorio muy visible de la doble función que tenía el barbero. Este sistema de médicos teóricos y cirujanos prácticos podría haber continuado por mucho tiempo, pero un evento catastrófico lo hizo añicos y obligó a la sociedad a repensar la medicina desde sus cimientos. La peste negra.
Entre 1347 y 1351, esta pandemia aniquiló, como podemos ver, a cerca de un tercio de la población europea. Intentemos imaginar el terror y la impotencia. Las teorías de los humores y los remedios tradicionales se mostraron completamente inútiles ante una devastación de tal magnitud. Y esta es una pregunta fundamental en la historia. Cuando un sistema entero colapsa, ¿qué surge de las ruinas? La peste negra dejó un vacío inmenso, y ese vacío fue llenado no por viejas ideas, sino por una innovación radical nacida de la pura necesidad de sobrevivir. Por primera vez, las autoridades civiles, no la Iglesia ni los médicos individuales, tomaron el control. Ciudades portuarias como Venecia implementaron medidas drásticas y organizadas. Crearon los primeros consejos de salud pública, aislaron barcos y tripulaciones e impusieron un periodo de aislamiento obligatorio. Así nomás, había nacido la salud pública. Y de esta crisis nació una palabra que nos resulta muy familiar: cuarentena. Como lo explica aquí, viene del italiano 40, por los 40 días que los barcos debían esperar en el puerto. Es increíble pensar que esta medida, nacida de la desesperación en la Venecia medieval, se convertiría en un pilar de la salud pública moderna. Entonces, al mirar hacia atrás, vemos cómo estos hilos que parecían dispares, el cuidado monástico, la ciencia islámica, las universidades y la respuesta a la plaga, comenzaron a tejerse juntos para formar algo nuevo. Al final, la Edad Media no fue una era de oscuridad para la medicina. Fue un laboratorio. Un periodo caótico, sí, a veces brutal, pero fue el laboratorio donde se experimentó, se falló y finalmente se forjaron los cimientos de la medicina moderna. Así que, la próxima vez que alguien hable de siglos oscuros, podemos pensar en su verdadero legado. Nos dieron el hospital moderno, nos dieron la universidad como centro de formación médica, nos dieron la idea de la salud pública como responsabilidad del gobierno y la noción misma de la medicina como una profesión regulada. Todos son regalos de esa supuesta era de oscuridad. Y esto nos deja con una última reflexión. Así como ellos construyeron los cimientos de nuestro mundo sin saberlo del todo, ¿qué innovaciones y respuestas a las crisis de hoy se convertirán en los pilares fundamentales de la sociedad del mañana? ¿Qué cimientos estamos construyendo ahora mismo sin darnos cuenta?